Así es. Bueno, los temas, tal como se los comentábamos en titulares, bueno, sigue el mea culpa respecto de lo que ha pasado con el ex capellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete, la Compañía de Jesús, a través de su jefe provincial, Cristian del Campo. Ayer, en una larga entrevista en el Mercurio, él hacía un sentido mea culpa, una reflexión profunda, tocado muy de fondo. En esta entrevista él expresaba cuánto lo ha golpeado esta lamentable situación que ha afectado a la Compañía de Jesús, que se une, ojo, a otros casos que también tenían la Compañía de Jesús, ¿no es cierto?, a su haber, de casos de denuncias de abusos sexuales, pero en definitiva, cómo este hecho los ha llevado a entender que actuaron, decía él, con arrogancia, con soberbia, particularmente cuando la misma Compañía de Jesús o el mismo, ¿no es cierto?, observaban lo que estaba pasando en otras congregaciones o lo que estaba pasando en otros frentes de la Iglesia. Finalmente, tal como decía Cristian del Campo, la Iglesia es una sola y, bueno, lecciones que sacar a partir de este hecho. Se mantienen las preguntas respecto del encubrimiento o no encubrimiento. Naturalmente él ha descartado, y también lo hizo el propio abogado en otra entrevista entregada esta vez a La Tercera, Waldo Baun, sobre que efectivamente desde el punto de vista penal no se puede y no se ha configurado, al menos eso es lo que ellos dicen, esta característica, ¿no?, del encubrimiento como tal. Sin perjuicio de aquello, evidentemente que se reconoce que se sabía que había situaciones que por lo menos ya en calidad de rumor o como fuere, ¿no es cierto?, se habían logrado saber a partir de terceras personas respecto de las conductas inapropiadas de Renato Poblete. Y en eso ha estado la conversación, es decir, hay o no encubrimiento, que ha sido uno de los temas atávicos, digamos, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica respecto de los casos de abusos sexuales, Mauricio. Sí, se ha construido una suerte de reacción muy fácil en sectores políticos o de opinión pública respecto de que, mire, cómo no iban a saber, cómo nadie se enteró, 40 años de abuso, en fin. Creo que esa es una respuesta fácil, obvio, es desde fuera muy... no tiene ninguna dificultad plantear una cosa como esa. Yo diría que efectivamente lo que hace la Compañía de Jesús y el propio abogado Baun es dar cuenta de cómo sí hubo señales, y no es que nadie haya visto nada, sino que se atan cabos a posteriori respecto de conductas o situaciones puntuales. Algunos religiosos de la compañía incluso han dado a conocer que sí, que alguna vez algo les llegó, de manera que no es que nadie no haya visto nada, sí vieron, no atinaron frente a eso, que fue otra cosa. Y eso dista en los parámetros jurídicos de configurar ahí el tipo penal del encubrimiento, que requiere una actitud activa de protección a un criminal o a un delincuente, con conciencia de que hay delitos o crímenes que se están ocultando y prestando servicios a ese criminal o a ese delincuente para ocultar sus acciones, para ocultar su identidad, para desviar la atención, en fin, para evitar una investigación. Cuestión que en ese caso aparece mucho más difícil de establecer. En fin, yo diría, Mirna, reiterando un poco lo que planteamos a fines de la semana pasada, que al menos en lo personal me temo que no le queda mucha cuerda a esta situación, en vista de que las víctimas un día tras otro se confirma que no están dispuestas a hablar, a ser identificadas, a revivir su drama hoy, a veces años o décadas incluso después de vivido. De hecho, le pidieron especialmente, perdona que te interrumpa, al abogado no revelar su identidad. Y él tiene el secreto profesional y va a resguardar ese secreto, de manera que esto no va a llegar al Ministerio Público con posibilidades de que el Ministerio Público inicie acciones, más allá de tal vez de decretar o ordenar algunas primeras diligencias, buscando recopilar algo más de información, pero hasta por ahí va a llegar. Si no hay denuncia, nada más va a pasar. Yo destaco otro tema, Mirna, que es destaco otro tema, que es el de la caducidad que se inicia en la empresa de sal en Osorno. Un anuncio de lo más extraño, habida cuenta de los precedentes históricos en materia de intervenciones por parte del Estado. Léase crisis de los bancos en los 80, léase la intervención de Evo Morales de los hidrocarburos en Bolivia, donde el día que él anuncia, mejor dicho, el día que él anuncia ya estaba ejecutado el acto de la toma del control de los hidrocarburos por parte de las fuerzas militares en Bolivia. Me estoy yendo al extremo, lo sé. Por supuesto. Pero no tan lejos como eso. En Chile, cuando se produce la intervención de los bancos por incapacidad financiera de sus grupos controladores,
Mientras se está anunciando, los interventores se están instalando en las oficinas y desalojando a los ejecutivos que estaban y quitando el control de los bancos o de los grupos financieros a sus propietarios. Los sacaron de ahí y perdieron los bancos. Y el Estado toma el control. Y esto pasa en cuestión de horas. Bueno, aquí con mucha mención al debido proceso se inicia un parsimonioso procedimiento encaminado a plantear una eventual caducidad sin ninguna concreción, con un plazo absolutamente abierto que puede tomar años. Ya se plantea que ni siquiera le tocaría al presidente Piñera resolver esa eventual caducidad dentro de su mandato, sino eventualmente un próximo presidente, de manera que aquí podemos estar años con una total incertidumbre en un proceso sin ninguna garantía, en que el propio superintendente reconoce que no hay recursos, que bueno, ya llegará, cada día tiene su afán, dijo como 3 veces en la entrevista en el Mercurio el fin de semana, demostrando que la superintendencia no tiene las herramientas y reconociendo que no tiene los recursos para hacerse cargo. Bueno, Hacienda tendrá que ponerse en algún momento, dice. Es decir, francamente, el Estado no tiene herramientas, la superintendencia parece muy débil frente a esto, la empresa ya anuncia la judicialización, y si esto sigue adelante, a lo que nos vamos a enfrentar es a años de incertezas. Sí, fíjate que un tema para cerrar nuestra presentación tiene que ver con lo que pasó el fin de semana del terror en Estados Unidos, un fin de semana sangriento que abre nuevamente las interrogantes respecto a las tenencias de armas. En un lapso de 13 horas, 2 tiroteos masivos sacuden al país, uno, ¿no es cierto?, en la frontera con México, en El Paso, en el estado de Texas, 20 personas abatidas en un local de Walmart, un hombre de apenas 21 años que viajó 10 horas especialmente y con el propósito de matar gente. O sea, ese era el propósito. Un hombre blanco, sindicado, ¿no es cierto?, como el autor material del acto y de este tiroteo masivo que dejó, insisto, en total, en ese caso puntual, 20 personas muertas y luego 9 en otro lugar por parte de otro joven de 24 años que en este caso fue abatido por la policía. En el caso del joven de Walmart fue detenido. Pero quiero entregar 2 datos, Mauricio Hoffman, porque esto abre una serie de afirmaciones y de preguntas, como por ejemplo lo mismo que ha dicho el Partido Demócrata, es decir, un presidente, ¿no es cierto?, que aviva las afirmaciones xenofóbicas, naturalmente también aviva este tipo de conductas. Pero datos para tener en cuenta: los norteamericanos representan, para que ustedes sepan, el 4,4% de la población total, pero ellos poseen el 42% digo, de las armas de todo el mundo. O sea, para hacer ya ahí al tiro una comparación. Y otro tema, a propósito de reportajes que se podían leer el fin de semana. Un neoyorquino se dice que tiene tantas posibilidades como un londinense de ser asaltado. Pero aquí está el dato freak. El neoyorquino tiene 54 veces más probabilidades de ser asesinado en ese acto, justamente por el tema de la tenencia de armas, un tema atávico a la historia y a la cultura norteamericana y que ha cobrado este fin de semana 29 víctimas. Con estos temas, bueno, partimos nuestro programa de hoy de ADN.